La luna proyectaba largas sombras sobre la ciudad de Redemption Creek, mientras Silas Ironhand Mercer pulía meticulosamente el cañón de una Winchester hecha a medida. Sus manos curtidas se movían con una precisión experta, cada movimiento refinado por décadas de artesanía. El taller brillaba con las brasas moribundas de la fragua, con las herramientas colgadas en perfecto orden a lo largo de las paredes. Este santuario de la creación había permanecido en pie durante 30 años, convirtiéndose en una leyenda tanto como el propio hombre. La gente viajaba cientos de kilómetros para conseguir un arma de Ironhand. Algunos decían que sus armas nunca se atascaban. Otros afirmaban que podían alcanzar objetivos que ningún arma ordinaria podía alcanzar. Pero lo que más admiraban era la integridad del hombre que había detrás del metal. Silas había rechazado innumerables ofertas de hombres de dudoso carácter, creyendo que un arma solo era tan honorable como la mano que la empuñaba. Los repentinos golpes en su puerta rompieron la tranquila velada. Antes de que Silas pudiera responder, la entrada de madera se abrió en astillas y 5 hombres irrumpieron en el interior. Su líder dio un paso adelante, una figura alta con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Un sombrero negro le ocultaba los ojos, pero su sonrisa era visible, fría y calculadora. Silas Mercer, arrastró las palabras el hombre, quitándose el sombrero con una cortesía burlona. El famoso armero. Soy Jed Carrigan, aunque la mayoría de la gente me llama Blackjack. Silas permaneció tranquilo, aunque apretó con fuerza el rifle. Mi tienda está cerrada, caballeros. Vuelvan mañana si necesitan hacer negocios. La risa de Jed resonó por el taller. Oh, necesitamos hacer negocios, claro. 20 rifles, de la mejor calidad, y todo el dinero que tengas escondido. No trato con forajidos, respondió Silas con voz tranquila pero firme. Ahora, por favor, salgan de mi tienda. Y tú no entiendes qué clase de hombre soy, replicó Silas. Prefiero quemar este lugar hasta los cimientos antes que armar a hombres como tú. Los ojos de Jed brillaron peligrosamente. Eso se puede arreglar, asintió a sus hombres. Parece que el viejo necesita una lección de cooperación. Quemadlo, chicos. Antes de que Silas pudiera reaccionar, 2 bandidos lo agarraron, obligándolo a arrodillarse. Luchó contra su agarre mientras los demás empezaban a romper botellas de aceite y pólvora por el suelo del taller. Jed encendió una cerilla, la pequeña llama bailando entre sus dedos. Con un encogimiento de hombros, Jed dejó caer la cerilla. Las llamas estallaron al instante, consumiendo con avidez 30 años de trabajo artesanal. Los bandidos arrastraron a Silas al exterior, obligándole a ver cómo el trabajo de su vida se transformaba en un infierno. El calor le abrazaba la cara, pero no apartó la mirada. «Recuerda esta noche», le susurró Jed al oído. «Recuerda lo que les pasa a los hombres que desafían a Blackjack Carrigan». Lo dejaron arrodillado en la tierra mientras el fuego se elevaba hacia el cielo nocturno. Los habitantes del pueblo se reunieron a cierta distancia, con los rostros iluminados por las llamas, demasiado asustados para acercarse. Pero ninguno vio lo que realmente ardía en los ojos de Silas. No la derrota, sino una fría e inquebrantable promesa de venganza. Mientras las llamas se apoderaban de su pasado, Silas Mercer hizo un voto silencioso. Esto no era el final, solo era el principio. Amanecía sobre Redemption Creek, y la pálida luz del sol revelaba la devastación donde una vez estuvo el taller de Silas Mercer. Las vigas carbonizadas sobresalían del suelo como huesos rotos. Las herramientas que habían creado obras maestras yacían ahora retorcidas y ennegrecidas hasta quedar irreconocibles. El acre olor a madera quemada y metal fundido flotaba en el aire de la mañana. «¿Señor Mercer?» Una voz vacilante irrumpió en sus pensamientos. El alcalde Thompson estaba en lo que solía ser la entrada, con el sombrero en las manos. «Yo no sé qué decir. Esto es una tragedia terrible». Thompson se movió incómodo. «Ya sabe cómo es la banda de Carrigan.
Tienen muchos hombres, armas. Nuestros chicos no tendrían ninguna oportunidad. A su alrededor, los habitantes del pueblo se reunían a una distancia prudente, y sus susurros se llevaban la brisa matutina. Su miedo era palpable, un ser vivo que había echado raíces en Redemption Creek. Silas comprendía su terror. La reputación de brutalidad de Carrigan se extendía por 3 condados. Los que se resistían rara vez vivían para contarlo. Mientras seguía rebuscando entre los escombros, su mano se cerró alrededor de algo sólido. El armazón parcialmente fundido de la primera pistola que había fabricado. Los recuerdos se apoderaron de él. Jóvenes aprendices entusiasmados aprendiendo en su banco de trabajo, la satisfacción de un arma perfectamente equilibrada, el orgullo de saber que sus creaciones protegían a la gente buena. «Creen que me han derrotado», murmuró Silas, metiéndose el armazón de la pistola fundido en el bolsillo. «Creen que esto termina aquí». «Silas, entiendo tu ira», dijo el alcalde Thompson con cautela. «Pero Carrigan no es alguien a quien puedas enfrentarte. Tiene 30 hombres, todos asesinos. Lo inteligente es reconstruir en otro lugar, empezar de nuevo. No voy a huir, alcalde. Este es mi hogar». «Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No puedes luchar contra ellos solo?» «No», asintió Silas, con la mente ya recorriendo rostros de su pasado. «No solo». Los habitantes del pueblo vieron a un anciano de pie entre las cenizas del trabajo de su vida. No vieron lo que se estaba endureciendo en su interior. Una determinación fría como el acero y el doble de inflexible. Aquella tarde, mientras el sol se ponía sobre los restos ennegrecidos de su taller, Silas Mercer tomó una decisión. Cobraría deudas pendientes desde hacía mucho tiempo, reuniendo a los que una vez habían sido los mejores luchadores del territorio. Juntos, le enseñarían a Jed Carrigan que algunos fuegos no destruyen, sino que templan. Y lo que surge de esas llamas es mucho más peligroso que lo que entró en ellas. A la luz de la lámpara, la mano de Silas Mercer se movía con firmeza sobre el papel. Su escritura era precisa a pesar del temblor de sus envejecidos dedos. Tenía ante sí 5 cartas, cada una dirigida a alguien que una vez le había salvado la vida o a quien él había salvado la suya. Personas que entendían que algunas deudas trascienden el tiempo y la distancia. «Vendrán», susurró a la habitación vacía de la pensión donde ahora dormía. «Tienen que venir». La primera carta estaba dirigida a Ezekiel, Dead Eye, Foster. Ezekiel, que en su día fue el mejor tirador del territorio, podía acertar en el borde de una carta a 100 metros de distancia. Hace 15 años, Silas le había fabricado un rifle personalizado con modificaciones que ningún otro armero podía conseguir. Con esa arma, Ezekiel había sobrevivido al infame enfrentamiento del condado de Jefferson, abatiendo a 8 forajidos sin recargar. Silas selló el sobre con una gota de cera. «Por el rifle que te salvó la vida», murmuró, «y por la deuda de sangre que juraste». 3 días después, y a 130 kilómetros de distancia, Ezekiel Foster estaba sentado en su porche, observando cómo el sol se hundía tras las lejanas montañas. Su hogar era modesto pero tranquilo. Un pequeño rancho ganadero que le proporcionaba lo justo para vivir. Había construido esta vida tranquila con cuidado, ladrillo a ladrillo, año tras año, distanciándose del hombre que una vez fue. El jinete que se acercaba no le alarmó. Aquí, los viajeros se detenían de vez en cuando para pedir agua o indicaciones. Pero cuando la figura se acercó, Ezekiel reconoció al jinete postal de Redemption Creek. «Correo para usted, señor Foster», llamó el joven, extendiendo un sobre. «Viene desde Redemption. Parece importante». Dentro de su cabaña se había acumulado polvo en una larga caja de madera debajo de su cama. Ezekiel no la había abierto en casi una década. Ahora la sacó, pasando la mano por la madera lisa antes de levantar la tapa. Dentro estaba el rifle, la obra maestra de Silas Mercer. Incluso después de todos estos años, el metal brillaba a la luz de la lámpara, mantenido a través de una limpieza ritual aunque nunca se disparó.
Con el rifle, extrajo una pequeña caja de madera que contenía una estrella de plata deslustrada, su placa de otra vida. Había sido algo más que un tirador. Había sido un hombre de ley que había jurado proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Antes de las pesadillas, antes del whisky, antes de la decisión de desaparecer. A medianoche, Ezequiel había hecho las maletas. Se quedó en el umbral, echando un último vistazo al santuario que había construido. No había garantía de que regresara. Los hombres como Carrigan no se rendían fácilmente, y las habilidades se oxidaban con el desuso. Pero algunos lazos no podían romperse, ni siquiera por años de silencio. «Me estoy haciendo demasiado viejo para esto», murmuró, mientras aseguraba su rifle a la silla de montar. Sin embargo, al montar a caballo, algo que había permanecido latente durante mucho tiempo se agitó en su interior. El propósito, tal vez, o la peligrosa emoción de saber que pronto utilizaría los talentos que había enterrado. Cuando las primeras luces del amanecer aparecieron en el cielo oriental, Ezekiel Foster cabalgó hacia Redemption Creek, con la carta de Silas doblada en el bolsillo de su chaleco, cerca de su corazón. El ritmo de los cascos coincidía con la cadencia constante de sus pensamientos. La escuela de Pine Valley se encontraba enclavada entre colinas onduladas, con sus tablas pintadas de blanco brillando bajo el sol de la tarde. Las risas de los niños se desbordaban por las ventanas abiertas mientras Annie Malone guiaba a sus alumnos a través de sus lecciones de aritmética. A los 38 años, había encontrado la paz en este tranquilo pueblo, lejos de los susurros que una vez habían seguido su nombre por los salones y los carteles de «Se busca». Cuando terminó la jornada escolar y los niños se dispersaron hacia sus padres que los esperaban, Annie notó la figura solitaria apoyada contra el roble al otro lado del patio. Incluso a distancia, reconoció a Silas Mercer de inmediato. Su mano se movió instintivamente hacia su cadera, donde 2 revólveres Colt habían descansado una vez en fundas personalizadas, obra de su artesanía, por supuesto. «Se acabó la clase», anunció, aunque los niños ya estaban a medio camino de salir por la puerta. Annie esperó a que el patio de la escuela se vaciara antes de acercarse a él. 15 años habían marcado líneas más profundas en su rostro, pero sus ojos seguían siendo los mismos, firmes, perspicaces, sin perderse nada. «Silas Mercer», dijo ella deteniéndose a varios pasos de distancia, «he oído que te has establecido en Redemption Creek. Ahora eres un armero respetable». «Y tú has encontrado tu vocación moldeando mentes jóvenes», respondió él, señalando la escuela con la cabeza. «Te sienta mejor de lo que hubiera imaginado». Una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Mejor que Annie, la de los 6 tiros, el terror de los territorios? No era un listón muy alto que superar. Señaló su modesta casa adyacente a la escuela. «Entra. Lo que sea que te haya traído hasta aquí merece al menos un café». «Black Jack», murmuró. «Nuestros caminos se cruzaron una vez, hace años. Entonces no estaba en una banda, pero tenía el aspecto de un hombre convencido de que el mundo le debía algo». «Ahora está cobrando esa deuda de personas inocentes», dijo Silas, deslizando un papel doblado por la mesa. «Estoy reuniendo a los que pueden detenerlo, aquellos en los que confío». Ella apretó la mandíbula. «Eso no es justo». «Nada de esto es justo», respondió Silas en voz baja. «Pero una vez hicimos un juramento, Annie, no a una placa o a un territorio, sino el uno al otro, para enfrentarnos a los hombres que se aprovechan de los más débiles que ellos». Annie se levantó de repente y se dirigió a un pequeño escritorio en la esquina. De un cajón cerrado con llave sacó una caja de madera. Cuando la abrió, Silas vislumbró el brillo de 2 revólveres gemelos envueltos en terciopelo, sus propias creaciones, obras maestras de equilibrio y precisión. «No he disparado estos en 7 años», dijo ella, con los dedos sobre las armas sin tocarlas. «Me prometí a mí misma que nunca volvería a hacerlo. No te lo pediría si hubiera otra manera». «Me parece justo», asintió él.
Una última vez, susurró a su reflejo. Por el juramento. Afuera, la tranquila ciudad dormía, sin saber que su maestra acababa de despedirse en silencio. Las ruinas del taller de Silas habían sido despejadas, los escombros carbonizados retirados para dejar espacio a lo que vendría después. En su lugar se erigía una estructura temporal, tosca, montada apresuradamente con madera recuperada, pero funcional. En su centro ardía una nueva fragua, más pequeña que la anterior, pero lo suficientemente caliente para lo que había que hacer. Ezequiel llegó primero, desmontando con los movimientos cuidadosos de un hombre cuyas articulaciones protestaban ruidosamente con cada año que pasaba. Annie lo siguió 2 días después, sus vestidos de maestra de escuela reemplazados por ropa práctica de montar. Se saludaron con asentimientos reservados de personas que compartían una historia complicada. Como si convocada por su reencuentro, una sombra se desprendió de la línea de árboles. La figura se movía con un silencio antinatural, pareciendo deslizarse en lugar de caminar. Finn, susurró Annie, con reconocimiento en su voz. Finn, sombra. Callahan salió a la luz, con el rostro curtido como el cuero viejo y los ojos oscuros como piedras de río bajo el sombrero. A diferencia de los demás, no llevaba pistola. Sus armas preferidas siempre habían sido los cuchillos y los lazos. «He oído que estás reuniendo a la vieja guardia», dijo Finn con voz seca y áspera. «Pensé que podrías necesitar a alguien que sepa rastrear. La banda de Carrigan tiene un escondite. Nadie sabe exactamente dónde». «Eso todavía nos deja en desventaja de 7-1», observó Ezequiel. Silas se volvió hacia la fragua y sacó una barra de metal brillante. Con golpes hábiles de su martillo, comenzó a darle forma. «Los números no lo son todo». A medida que avanzaba el día, Silas trabajó sin descanso, reforjando las armas que pudo salvar. Para Annie, equilibró sus revólveres a la perfección. Para Ezequiel, fabricó munición personalizada. Para Finn, un juego de cuchillos arrojadizos, cada hoja templada para mantener un filo perfecto. «¿Y la ley?», preguntó Ezequiel. «Comprada o enterrada», confirmó Silas con tristeza. «¿Alguna resistencia?», preguntó Jed. «Un pasajero intentó hacerse el héroe», se rió Miller. «Ahora está alimentando a los coyotes». La banda de Harlow había dejado su tarjeta de visita, una pica negra, entre las cenizas. Cuando Jed descubrió que el gobernador territorial había llegado a un acuerdo con los Harlow, pasando por alto sus crímenes a cambio de apoyo político, algo se rompió dentro de él. «¿Jefe?». La voz de Miller se abrió paso entre sus recuerdos. «¿El armero cuya tienda incendiamos? Se dice que está reuniendo gente, viejos pistoleros». «Estos no son pistoleros cualquiera», insistió Miller. «Dicen que Annie, la de los 6 tiros, está con él, y ese rastreador de fantasmas, Callahan». Un murmullo recorrió a los hombres. Incluso los forajidos más curtidos conocían esos nombres. Más tarde esa noche, Jed estudió su diario de recortes de periódicos y carteles de búsqueda, centrándose en imágenes de Annie Malone, Ezekiel Foster y Finn Callahan. Mañana, Redemption Creek sabría exactamente lo que significaba desafiar a Black Jack Carrigan. La calle principal de Redemption Creek se transformó en un cuadro de terror cuando Jed Carrigan y 15 de sus hombres irrumpieron en la ciudad, con las armas desenfundadas y las caras con sonrisas depredadoras. Los tenderos atrincheraron sus puertas mientras las madres sacaban a los niños de la calle. Los disparos de los bandidos contra los letreros y las ventanas resonaban en el aire. «¡Salid! ¡Salid! ¡Donde quiera que estéis!», la voz de Jed retumbó. «¿Dónde está ese armero que cree que puede enfrentarse a mí?». Desde callejones sombríos, Annie y Ezequiel observaban con una ira contenida. «Podríamos acabar con ellos ahora», susurró Annie, con los dedos apoyados en sus revólveres. Observaron cómo los hombres de Carrigan se movían metódicamente por la ciudad, pateando puertas, vaciando estanterías de tiendas y metiendo objetos de valor en alforjas.
Fuera del banco, los bandidos obligaron al director a abrir la caja fuerte, empujándolo bruscamente hasta que cayó de rodillas. ¿Dónde está ahora tu famoso desafío, Redemption Creek?, se burló Jed. Parece que tu espíritu se quiebra fácilmente cuando te enfrentas a hombres de verdad. Finn, invisible en las sombras del tejado del establo de la caballeriza, le envió un mensaje a Silas. 12 hombres más apostados en las entradas de la ciudad, vigilando la ley. Annie apretó con fuerza su arma. ¡Silas!, siseó. «No podemos quedarnos mirando». «Aún no», respondió Silas, cada palabra dolorosa. «Nos ceñimos al plan». «¿Qué plan?», exigió Annie. ¿Dejar que sufra gente inocente mientras nos escondemos? «Si nos mostramos ahora, morimos», respondió Silas. «Y entonces no quedará nadie para enfrentarse a ellos». Jed se pavoneó ante los lugareños arrodillados. «Considerad esto como un recordatorio de quién manda de verdad. Vuestras vidas, vuestros negocios, vuestro precioso pueblecito, todo existe porque yo lo permito». Disparó 2 veces al aire. La próxima vez, estas balas encontrarán objetivos más interesantes. Tras una hora de deliberada humillación, los bandidos finalmente se marcharon, dejando atrás ventanas rotas, tiendas saqueadas y un pueblo que contenía la respiración. Más tarde, mientras se reagrupaban, Annie se enfrentó a Silas. Ha sido duro de ver. Más duro aún no hacer nada. Silas asintió con comprensión. A veces las luchas más duras no se ganan con balas. Se ganan rompiendo la creencia de un hombre en su propia invencibilidad. Hoy Carrigan se cree intocable. Mañana empezaremos a enseñarle lo contrario. «Lo que voy a enseñaros no tiene que ver con actos heroicos», comenzó Silas, con voz baja pero firme. «Tiene que ver con la supervivencia, con proteger lo que es vuestro cuando no hay nadie más que lo haga por vosotros». Ezequiel dio un paso adelante y colocó varios rifles desmontados sobre una mesa. «La mayoría de vosotros tenéis armas de caza, escopetas. Están bien para la caza, pero tenéis que entender sus limitaciones contra hombres que viven del arma». El herrero levantó el mentón desafiante. «He disparado a ciervos desde que tenía 12 años. Sé cómo manejar un arma de fuego». «Un ciervo no devuelve el disparo», replicó Annie, con tono agudo pero no descortés. «Lo que estamos enseñando no es solo puntería, es estrategia». Dividieron a los voluntarios en grupos. Ezequiel trabajó con aquellos que mostraron aptitud con los rifles, enseñándoles a disparar desde la cobertura. Annie entrenó a otros en el desenfunde rápido y el disparo desde la cadera. Finn enseñó a un grupo más pequeño cómo moverse en silencio y poner trampas sencillas. Más tarde, Finn se escabulló para explorar y regresó con noticias. «Los hombres de Carrigan están celebrando en su campamento, pero han duplicado sus centinelas. Esperan problemas». «No necesitan ser un ejército», respondió Silas. «Solo una espina en el costado de Carrigan. Un recordatorio constante de que su control no es absoluto». Finn salió de las sombras. «Puede que tenga algo. Las cuevas de piedra caliza tienen un punto débil. Un antiguo pozo minero que fue abandonado hace años. No conduce directamente a su escondite, pero se acerca». A medida que avanzaba la noche, llegaban más habitantes del pueblo, atraídos por susurradas invitaciones y por la cada vez más evidente verdad de que el reinado de Carrigan solo terminaría si se oponían a él. Al amanecer, casi 30 hombres y mujeres habían recibido instrucción básica. Mientras se dispersaban, Silas agarró el brazo del herrero. «No le digas a nadie lo que has aprendido. Deja que Carrigan piense que su demostración quebró el espíritu de la ciudad. Cuando llegue el momento estaremos listos», prometió el herrero. La luna menguante proyectaba la luz suficiente para que Finn se orientara por el accidentado terreno que conducía a la cordillera de la Espina del Diablo. Detrás de él avanzaban Silas, Annie y Ezequiel, cada paso cuidadosamente calculado para evitar ser detectados.
Las criaturas nocturnas se habían quedado en silencio, alertadas por la presencia de los depredadores. Finn levantó la mano deteniendo al grupo. Delante, la silueta de un centinela se recortaba contra el cielo estrellado, con la brasa de un cigarrillo encendida brevemente. «Descuidados», susurró Finn. «Se han puesto cómodos». Con una precisión experta, Ezequiel montó su rifle en la oscuridad mientras Annie se colocaba para flanquear la entrada oriental. Finn se desvanecía hacia la entrada principal, donde dos guardias más vigilaban. Exactamente a medianoche, el rifle de Ezequiel hizo un único ruido seco. El centinela distante se desplomó en silencio. Antes de que el eco se desvaneciera, los revólveres de Annie crearon una andanada desde otra dirección, sonando como múltiples atacantes. Cerca de la entrada de la cueva, Finn se movió como una sombra e incapacitó a un guardia antes de que pudiera gritar una advertencia. El segundo logró disparar una vez antes de que el cuchillo de Finn le alcanzara el hombro. Una herida incapacitante, no mortal. El caos estalló cuando los bandidos salieron de la cueva, medio vestidos y confusos, disparando a ciegas en la oscuridad. El rifle de Ezequiel volvió a disparar 2 veces, obligándolos a retroceder en desorden. El ataque duró menos de 3 minutos. Cuando terminó, un centinela yacía muerto, 2 heridos y los hombres de Carrigan se quedaron disparando a fantasmas. Mientras los bandidos se apiñaban en la entrada de la cueva, Silas se acercó por el lado ciego de la cresta. Colocó un paquete en la boca de un pozo minero abandonado. Una pistola de 6 tiros perfectamente elaborada con una nota. Por cada inocente herido, uno de los suyos cae. Esta es su única advertencia. El armero. Al amanecer estaban de vuelta en el campamento a las afueras de Redemption Creek. El peso del trabajo de la noche se asentó de manera diferente en cada uno. Ezequiel más distante, los movimientos de Annie más agudos, el silencio de Finn más profundo. El alcalde Thompson llegó con noticias. Está por todo el pueblo. Los hombres de Carrigan llegaron al amanecer con sus heridos. Dicen que los atacaron fantasmas, espíritus que buscan venganza. Carrigan ofrece $1,000 por información, continuó. Pero algunos de sus hombres se van, diciendo que el territorio está embrujado. Silas asintió con satisfacción. Tiene miedo, pero una serpiente asustada muerde más fuerte. Atacará a la ciudad. Silas miró hacia Redemption Creek, donde la fragua del herrero ardía. Ahora, dijo en voz baja, empezaremos a cazarlos uno por uno. Silas estudió el tosco mapa extendido sobre el tocón que les servía de mesa de planificación. Las marcas rojas indicaban los escondites de suministros de Carrigan. Las azules mostraban las rutas de patrulla y las cruces negras marcaban los avistamientos de bandidos reportados por la creciente red de informantes de Finn. Annie señaló un estrecho paso marcado en el mapa. Por aquí es por donde pasa su munición. Entregas mensuales de un intendente corrupto en Fort Laramie. Ese envío llega mañana, añadió Ezequiel. 20,000 cartuchos más dinamita para su operación minera. Los ojos de Silas brillaron a la luz del fuego. Si les cortamos la munición, su ventaja se reducirá considerablemente. La emboscada se preparó antes del amanecer. Ezequiel se colocó en una cresta. Annie y Finn se ocultaron entre las rocas y Silas esperó más allá del cuello de botella. Cuando apareció el carro, el rifle de Ezequiel disparó una vez. El jinete principal cayó de su silla, creando una confusión que permitió a Annie y Finn eliminar a los guardias restantes con rápida eficacia. El conductor del carro levantó las manos en señal de rendición. «No disparéis. Solo me han contratado para conducir». Descargaron la munición, escondiendo la mayor parte en una cueva cercana y quedándose solo con lo que necesitaban. Los explosivos los colocaron debajo de la plataforma del carro. «Conduce hasta que estés fuera del paso», ordenó Silas. «Luego corre. La carreta no durará mucho más». De vuelta en el campamento, Silas trabajó durante toda la noche, modificando las balas tomadas del cargamento.
Con precisión, alteró las cargas de pólvora, creando balas que atascaran cualquier arma en la que se usaran. Nos aseguraremos de que éstas vuelvan a manos de los hombres de Carrigan, explicó. Los días siguientes trajeron ataques calculados. Una patrulla de bandidos desapareció y sus caballos regresaron sin jinetes. Un alijo de bienes robados fue descubierto vacío, con solo la bala de plata característica de Silas. Las fuentes de agua cercanas a las cuevas estaban contaminadas, lo que obligaba a los bandidos a ir más lejos en busca de suministros. La culminación llegó cuando Silas se infiltró en la ruta de suministro de los bandidos. Con la guía de Finn, localizó alijos ocultos y saboteó las armas, limando los percutores, debilitando los gatillos, reemplazando la munición por balas adulteradas. Las noticias de cada ataque llegaron a Redemption Creek, lo que reforzó el valor de los habitantes del pueblo. El entrenamiento continuó todas las noches hasta que casi la mitad de la ciudad tuvo habilidades defensivas básicas. Se está preparando para una última resistencia, asintió Silas. Su control se está resquebrajando. Un hombre así no puede retirarse. Su ego no se lo permite. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento?, preguntó Annie, limpiando sus revólveres. No necesitamos números, respondió Silas. Carrigan no se esconderá para siempre, no con su reputación desmoronándose. Vendrá a por nosotros, y cuando lo haga, estaremos preparados. Silas miró hacia la ciudad, donde las linternas brillaban en ventanas que antes se habrían oscurecido por el miedo. Mañana, dijo en voz baja, enviaremos a Carrigan su invitación. La luz del amanecer se deslizaba por Redemption Creek, mientras Silas y sus compañeros tomaban posiciones. El pueblo parecía desierto, con las puertas cerradas y las ventanas con contraventanas, creando una inquietante quietud. Solo el ocasional destello de metal de los tejados o las sombras detrás de las ventanas revelaban la verdad. Toda la comunidad esperaba, armada y lista. Recordad, les había dicho Silas a los habitantes de la ciudad la noche anterior. No se trata de heroicidades, se trata de permanecer unidos. Nadie lucha solo. Ezequiel se había colocado en el campanario de la iglesia, con su rifle cargado con la munición personalizada de Silas. Annie esperaba en la escuela, con ambos revólveres listos. Finn había desaparecido antes del amanecer, fundiéndose con el paisaje que rodeaba la ciudad. El desafío no podía ignorarse sin que Carrigan perdiera lo que quedaba de su temible reputación. Silas había calculado ese riesgo con precisión, convirtiendo el orgullo del líder de los bandidos en un arma contra él. El primer indicio de su acercamiento llegó con una nube de polvo en el horizonte, seguida del lejano estruendo de cascos. A medida que se acercaban, Silas contó 14 jinetes, menos de lo esperado, pero aún así una situación peligrosa. «¡Es valiente por enfrentarse a mí solo, viejo!», gritó Carrigan, con la voz que resonaba por la calle en silencio. «¿Quién ha dicho que estaba solo?», respondió Silas con calma. Al oír sus palabras, la ciudad se agitó. Los habitantes aparecieron en las ventanas y puertas, con rifles y escopetas apuntando a los bandidos. Desde la torre de la iglesia, el rifle de Ezequiel brillaba a la luz del sol. Annie salió al porche de la escuela con los revólveres desenfundados. «¡Qué conmovedor!», se burló. «Tienes granjeros y tenderos jugando a los soldados. Mis hombres se comen a los de su clase para desayunar». «Pruébanos y lo descubrirás», se oyó una voz detrás de un abrevadero. La del herrero, con su rostro normalmente amable, pero con una determinación sombría. «Tú me quitaste todo primero», respondió Silas, sin temor en su mirada firme. «Pero esto ya no se trata de venganza. Se trata de justicia». La tensión se tensó como la cuerda de un arco. Luego, con movimientos demasiado rápidos para que el ojo los siguiera, ambos hombres desenfundaron. «¿Cómo?», jadeó, tambaleándose en la silla de montar. «Yo era armero», dijo Silas en voz baja, con un fino rastro de sangre corriendo por su brazo izquierdo, donde la bala de Carrigan lo había rozado. Pero antes de eso, era algo completamente distinto.
Carrigan cayó de su caballo, muerto antes de tocar el suelo. El silencio se cernía sobre Redemption Creek, roto solo por el suave crujido del cuero cuando los bandidos restantes se movían nerviosamente en sus sillas de montar. Su líder yacía en el polvo, el invencible Black Jack Carrigan, reducido a un simple forajido muerto. Pero cuando los bandidos levantaron sus armas, los disparos fallaron. Los martillos cayeron sobre munición adulterada. Los gatillos se atascaron o se rompieron por completo. ¡Ahora!, gritó Silas, y el pueblo entró en acción. El herrero y los vecinos abrieron fuego desde sus posiciones. El rifle de Ezequiel habló con precisión mortal desde la torre de la iglesia. Los revólveres de Annie ardieron desde los escalones de la escuela. Y desde detrás de los bandidos, Finn emergió como un espíritu vengativo, abatiendo a 2 forajidos antes de que supieran que estaba allí. «¡Se acabó!», anunció Silas. «El reinado de Carrigan termina hoy». Silas estaba de pie entre los escombros de su antiguo taller, observando a los habitantes del pueblo celebrando alrededor de una hoguera. Annie se acercó con un café. «¿Planeas reconstruir?», preguntó. Silas asintió. «No solo el taller, algo más». «Un legado», dijo ella con comprensión en los ojos. «Podrías quedarte», sugirió él. «Todos vosotros». Annie sonrió, pero negó con la cabeza. «Hice una promesa. Este era mi último viaje». Echó un vistazo a donde Ezequiel y Finn estaban sentados junto al fuego. «Aunque no puedo hablar por ellos». A la mañana siguiente, la gente de Redemption Creek se reunió para ayudar a limpiar las ruinas. Hombres que antes habían dado la espalda por miedo, ahora trabajaban junto al armero. Las mujeres llevaban comida y vendaban las manos llenas de ampollas. Los niños llevaban agua y herramientas. Mientras la nueva fragua tomaba forma, Ezequiel se acercó. «Me quedo», dijo el tirador simplemente. «No me espera nada más que polvo y recuerdos». Finn asintió con la cabeza. «Todavía quedan muchas pistas por seguir por aquí». Aunque Annie se marchó al día siguiente, su influencia permaneció. Las mujeres de Redemption Creek formaron su propio club de tiro bajo el liderazgo de la esposa del herrero. Un mes después, cuando Silas dio el primer golpe de martillo en su nuevo yunque, el sonido resonó claramente en todo Redemption Creek. Fue algo más que el renacimiento de un taller. Fue la forja de una comunidad que nunca más se doblegaría a la tiranía. La noticia se extendió por todo el territorio. Cruzar a la gente de Redemption Creek era una temeridad. La leyenda de Silas Mano de Hierro, Mercer, crecía con cada relato. Pero el verdadero legado no era la leyenda. Estaba en la tranquila determinación de la gente corriente que había descubierto su propia fuerza. Estaba en el conocimiento de que luchar juntos contra el mal no solo era posible, sino necesario. En cuanto a Silas, siguió creando obras maestras. Pero ahora también creó algo más valioso. Una comunidad forjada en el fuego, templada por la adversidad y más fuerte que cualquier metal. Si pensabas que esta historia era intensa, no querrás perderte lo que sucede en nuestro próximo vídeo. Dime en los comentarios cuál fue tu personaje favorito y no te olvides de suscribirte para ver más historias del salvaje oeste.